Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que se dan la espalda. Detrás hay una cruz que nos representa como a las almas gemelas. Es como que vas a estar lidiando con una persona que tú sientes que hay una conexión, pero que no terminas de entenderlo o entenderla a esta persona. Esta persona, mi querido Escorpio, sí es tu alma gemela, pero quizás de repente no es consciente de esto o simplemente pues necesita más señales o necesita tiempo. Pero tú tienes una conexión con una persona muy especial, mi querido Escorpio. Lamentablemente, por el momento, se dan la espalda, pero yo siento que esto va a ir creciendo poco a poco, porque detrás está la cruz. Es como que el universo, el destino, papá Dios, quiere que tú coincidas con él o con ella, o que simplemente afloren los sentimientos, pero por el momento se dan la espalda. Vamos a ver signos, vamos a ver. La carta del 2 de copas también nos habla que tienes que utilizar la diplomacia. Cuidado también con tus impulsos, o que a lo mejor de repente si tú no estás de acuerdo con una persona, pues simplemente te encierres en tu mundo, porque aquí también en cuestión de comunicación puede ser que no te vas a estar entendiendo con alguien o simplemente no se deja entender. Por eso es muy importante en esta semana, mi querido Escorpio, la diplomacia. No actúes con impulso. Sé que a lo mejor de repente no te gusta cómo se porta una persona, pero trata de mantener la calma. Cuando tú vas con amor, todos te van a recibir con amor. Pero si tú vas a atacar, es normal que la otra persona también se ponga a la defensiva. Si tú me dices, Richard, pero yo quiero que me hable claro porque hay dos personas que se dan la espalda, dale tiempo, Escorpio. Vamos a ver signos, vamos a ver signos, vamos a ver. Me sale Aries, me sale Libra, Piscis o Acuario, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, Se me ha caído una letra, voy a recoger. A ver, muy bien. La letra H, la letra E, la letra P, la letra G y la letra C. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot de la New. ¿Qué mensajes más te quieren entregar, mi querido Escorpio? Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Me sale lo que es la carta de la reina de espadas, Escorpio. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está peinándose su cabello, supuestamente está lo que es en su habitación, pero da como una imagen de pensativa. Puede ser un hombre también de pensativo. ¿Por qué esta persona se porta así conmigo? ¿Por qué esta persona simplemente no habla claro? Porque esta persona, cualquier cosa que yo expreso, es como que lo toma para mal. Te estás preguntando, te estás respondiendo, quieres llegar a una conclusión. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor en estos momentos tú estás reflexionando cómo puedo hacer para que este negocio, este proyecto vaya, como se dice, de maravilla. Entonces, esta carta, mi querido Escorpio, me dice, tómate las cosas con calma.
no te comas tanto la cabeza. Lo que tenga que pasar va a pasar. A lo mejor por el momento no es propicio que las cosas salgan como tú estás pensando, pero estoy seguro que aquí hay un plan divino. O simplemente se va a concretar las cosas. ¿Por qué? Porque detrás hay una cruz. O sea, aquí hay algo mágico, Escorpio. Aquí hay algo mágico. Simplemente que las cosas, pues ahora no salen como tú pretendes. La carta del as de bastos. Cuidado con la desesperación. Escorpio, eres elemento agua y las personas del elemento agua, me incluyo porque soy cáncer, somos muy emotivos. Queremos posiblemente que las cosas salgan ya, mi querido Escorpio. Siento, Escorpio, que esta situación, ya sea en el amor, en el proyecto, es como que tienes tanta fuerza, tanta energía, quisieras abrazar a esa persona, quisieras decir lo que está pasando entre ustedes, que al final, como no tienes una respuesta, entras en un bucle de depresión, Escorpio. En el trabajo, en el proyecto, tienes tantas ganas que esto florezca, que esto salga bien, que luego pues entras en inseguridades y depresión, mi querido Escorpio. Entonces, no te comas tanto la cabeza, tómate las cosas con calma, porque estoy seguro que hay algo aquí. La carta también del as de pentáculos. Alguien quiere obtener algo de ustedes. Algo, porque la carta de pentáculos está relacionado con la parte material, con los bienes, con los deseos también, ¿por qué no? Pero alguien desea algo de ustedes, Escorpio. Vamos a ver qué es lo que desea. Porque mira, aquí hay una persona que mira fijamente, como que tiene claros sus objetivos, como que sabe lo que quiere. Pero es cierto que es una persona que le gusta tener el control también, porque es una carta de dominación, cariño. Vamos a sacar más cartas. La carta del ermitaño. Ay, perdón, me pica la espalda. Muy bien, así me relajo. La carta del ermitaño, cariño, y la carta del mago. Vale, mi querido Escorpio. Este mensaje también puede ser tu energía, puede ser un mensaje para ustedes, como también puede ser un mensaje para ellos. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Aquí hay un deseo, fíjate muy bien, ya sea de repente de estar contigo, deseo de repente de saber de tu vida, un deseo de un proyecto, o tú tienes un deseo de un proyecto, de saber algo de esta persona, etcétera, etcétera. Hay un deseo, hay un impulso. Pero aquí tenemos el ermitaño. El ermitaño es una carta en la cual, si tú de repente deseas a una persona, esa persona necesita tiempo. Es una persona quizás muy tradicional, es una persona quizás que no tiene mundo, sí, me estaba equivocando, tiene mundo, pero en estos momentos es como que no quiere salir de su zona de confort. Entonces, como tú tienes ese deseo, quieres esa respuesta o quieres estar con esta persona, a lo mejor esta persona dice, uy, no, es muy posesivo, muy posesiva, me va a agobiar. Si así empezamos y recién lo estamos conociendo y así empezamos, ¿cómo será cuando tenga lo que es una relación? Por eso que las cartas te piden paciencia, Escorpio, paciencia. El ermitaño es una carta lenta porque representa una persona mayor, una persona anciana. No digo que esta persona sea mayor, pero tiene, como se dice, el alma vieja. Quiere estar en casita mirando la tele, no quiere salir de fiesta, no se arriesga a aventuras, actúa con la cabeza, por decir. No como nosotros los jóvenes. Richard, tú no eres tan joven, tienes razón. Pero en mi tiempo, hace años, pues yo corazón, yo qué sé, tenía ganas de lanzarme del segundo piso a la piscina y lo hacía. Pero hace tiempo, porque actuaba de una forma inconsciente, ¿vale? No era consciente de las consecuencias que podía venir. Eso es la parte negativa de los jóvenes, ¿vale? Que a veces pensamos que nosotros somos de acero,
que no nos va a pasar nada. Así que jóvenes, piensen muy bien, no hagan cosas que luego se van a arrepentir. No actúen por impulso, ¿vale? Ese es el consejo que le doy. Se lo dice aquí el ermitaño, porque yo voy a cumplir 45 años ya, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, a pesar de tu desesperación, cierras con la carta del mago. El mago te está diciendo que si tú prácticamente te relajas y tú tienes fe, lo que tú estás deseando, lo vas a conseguir. Esto puede ser, Richard, quiero que vuelva Pepe Lucho. Quiero que esta persona me diga yo qué sé para ir a pintar. Richard, quiero que me coma. También puede ser el caso, mi querido Escorpio. Richard, quiero que me firmen ese documento para poder hacer ese proyecto, ese permiso, el ayuntamiento, la municipalidad. Quiero que me firmen ese documento para ese préstamo. Estoy buscando ese documento para firmar contrato, para arreglar documentos. Va a llegar, va a llegar. Y como tú de repente miras, Richard, pero espero que esto no se alargue. Si me están haciendo esta lectura y me están recordando esto, porque va a ser en este año. Si no, yo te diría predicción 2026, Escorpio. No me botes veneno todavía. Te voy a sacar una fecha aproximada. Vamos a ver. Una fecha aproximada cuando estos dos personajes se miran a la cara. Se miran lo que es a la cara, o cuando se realiza tu sueño, Escorpio. Vamos a ver una fecha aproximada. Ya sabemos que es en este año, lo vas a lograr. Hay mucho deseo, hay mucho ímpetu aquí. Vamos a ver. Una fecha aproximada. Escorpio, vamos a ver, corazón. A ver. Me dicen, escucha. 3 días, 3 semanas o 3 meses. Entonces, corazón, yo creo que si has aguantado tanto tiempo, puedes seguir esperando máximo 3 meses. Estamos ya prácticamente en febrero, ¿no? Febrero, marzo, abril, cariño. Y mi intuición me dice que mayo va a ser tu año. Mayo va a ser tu año. No sé por qué. ¿Será el clima, la primavera? O en Perú, en Latinoamérica, que están en verano, es verano, otoño, será el otoño, la melancolía, cariño, pero siento que en mayo va a ser tu fecha perfecta, por decirlo así, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La lectura bonus es para que tú evoluciones, para que reflexiones, para que aprendas, Escorpio. Vamos a ver. Mira, Escorpio, mira por Dios. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, y especialmente de la Biblia. Dice, el 23, perdón, no el 33. Ay, me he emocionado, cariño. 23, 2, 3, ¿vale? El mensaje es recibir, Escorpio. Recibir. Mira, ¿qué te recuerda esta carta del oráculo, Escorpio? A la carta del as de copas. En el tarot Rider-Waite, hay una mano que sale de la nube del cielo y te entrega una copa. Esa copa es un regalo que te da Dios, una oportunidad que te da Dios, en algo que tú has estado pidiendo de corazón, Escorpio. Entonces, mi querido Escorpio, para muchos que a lo mejor estás intentando tener una relación con una persona que te gusta, o esta persona te da maicitos, pero no terminas, cariño, de llenarte el buche, siento que para muchos de ustedes o para todos se concreta esta relación. Porque aquí, cariño, es como si fuera una alianza. Para aquellos que están solteros y solteras, es una semana, es un mes, a partir que tú mires esta lectura en la cual te dice, se acabó tu soledad, si tú quieres, se acabó, porque va a llegar una persona
mandado por el universo, por Dios, cariño, por tus seres de luz. Una persona que te va a dar vida, te va a dar entusiasmo, te va a recargar de buena energía, Escorpio. Y si esto lo sacamos, no todo es amor, te va a llegar esa oportunidad en tu trabajo, en tu proyecto, firma documentos, que te va a recargar de buena energía, de buena vibra, Escorpio. Vas a estar feliz y te vas a llevar esa sorpresa porque quizás tú no pensabas que esto iba a pasar. Entonces, no pierdas la fe, Escorpio. No pierdas la fe. Este mensaje, llévalo a tu terreno, porque no todo es amor, no todo es trabajo, puede ser salud también, ¿por qué no? Puede ser que a lo mejor estás esperando una comunicación de una persona especial, puede ser que quieres encontrar algo, llévalo a tu terreno. Papá Dios ha visto tu corazón, Papá Dios ha visto tu deseo, tu corazón puro, Escorpio, y te va a dar, como se dice, un extra de felicidad. Vas a estar irradiando luz propia, Escorpio. Te acordarás de mí. Vamos a ver qué más me dicen el tarot Z, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 9 de bastos, cariño, que también me recuerda mucho al ermitaño. Voy a sacar una carta más. Y tenemos lo que es la carta de la fuerza. Mira, yo quiero que tú te fijes bien en las cartas. Todo es visual. Si te das cuenta, aquí hay un hombre que se lo ve delgado, cansado, está con una túnica negro. O sea, no hay brillo en su vida, no hay brillo, sinceramente. Y si eres más observador, observadora, es como que estuviera en un desierto. Inclusive, fíjate muy bien, tiene los pies descalzos. Quiere decir que esta persona, esta imagen, aquí hay carencia, aquí hay estancamiento, aquí hay problemas, me dicen. Aquí en estos momentos estás en un mundo de oscuridad. ¿Cuándo voy a salir de esta mala vibra, Richard? De esta mala suerte. Pero sin embargo, salió la carta del sol, o la carta de la fuerza en este caso, perdón, y la fuerza en la carta del tarot Rider-Waite hay un personaje, y creo que aquí también. Mira, te voy a enseñar. Es importante, mira. Si te das cuenta, la carta de la fuerza, aquí hay una mujer que también puede ser un hombre. Este león quiere hacerle daño, pero sin embargo, con mucha paciencia, porque fíjate su mano donde lo pone, encima de la cabeza del león, con mucha paciencia, y lo toma lo que es su boca en este extremo, calma la bestia, al dragón, al león, lo calma. Entonces, la carta de la fuerza te dice, con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha perseverancia y con amor, tú vas a superar ese obstáculo, te está diciendo, porque ahí sale el león. Tú vas a poder enfrentar esta adversidad. Tu problema se te acaba, Escorpio. Aquello que te estaba atormentando se te acaba. Pero es importante, Escorpio, la diplomacia. Es importante que no actúes por impulso. Es importante que hagas las cosas con amor, Escorpio. Vamos a suponer, corazón, mira, ejemplo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo una deuda, Richard. Tengo una deuda y ya me han dicho que me van a echar de la casa. No sé qué hacer. A lo mejor de repente, yo qué sé, voy a tener que ponerme bravo, discutir, bla, 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 bla. Vale. Pero ellos no entienden que yo tengo un problema. A lo mejor, yo qué sé, justo se enfermó tu hijo o tuviste un accidente, yo qué sé, Escorpio. Entonces, hablando se resuelven las cosas. Cuando tú tocas el corazón de una persona, cuando tú lo hablas de corazón, estoy seguro que esa persona te va a entender, Escorpio. Te va a entender. Si tú tienes un problema con los sentimientos, a lo mejor
te has portado mal, a lo mejor ha habido un problema, porque los problemas de pareja son de dos, no solo de uno. Si tú estiras la cuerda, al final se rompe. Y por más que lo unas, va a quedar secuelas en la relación. Entonces, en vez de gritar con esa persona, de discutir con esa persona, traten de hablar calmados, busquen una solución, no metan más leña al fuego, te dice Escorpio. Porque te conozco. A lo mejor esta persona no te responde el mensaje y tú dices, ¿cómo es posible? Yo he visto que ha salido las 2 rayitas azules. Yo lo he visto. Tú has leído el mensaje, pero ¿por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has dicho nada? Seguro que has estado con otra, con otro. ¿Qué te he hecho yo? Vas en plan agresivo, agresiva, cariño. Y a lo mejor el chico o la chica te quiere dar una explicación, que estuvo enfermo, tuvo fiebre, 40 de fiebre, o el móvil se lo estropeó justo cuando te quería responder, que puede pasar, pero tú ya metiste la pata. Tú ya prácticamente has soltado tu veneno, Escorpio. Entonces, mejor, ¿por qué no hubieras dicho, oye papi, mami, no me respondiste el mensaje, pasa algo, estás bien? Y entonces esta persona reacciona, dice, uy, me sabe mal, ¿cómo le he hecho sentir mal a Escorpio? Por no responder, te va a dar una explicación. Y ese problema, en vez que se haga grande, se resuelve, Escorpio. Por eso es importante que lo hagas todo con amor, mi querido Escorpio. ¿Dónde está la carta de la fuerza cuando lo quiero? Aquí está. Porque mira, fíjate. Esta manito lo pone aquí en su cabeza, amansa a la bestia salvaje, y aquí en su mentón pone la otra mano. ¿Acaso tú ves que esta mujer lo pone una soga para dominar a este león? No, y va con confianza. A lo mejor muchas de las discusiones que tú tienes con la persona de tu interés es por falta de confianza, Escorpio. Eso te está diciendo las cartas. No solamente las cartas están para que lo veas, tienes que fijarte en cada detalle. La persona que diseñó estas cartas sabía el significado de la carta de la fuerza, los pros y los contras. Entonces tuvo que reflejarlo en la carta, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, en tu trabajo también, en tu proyecto. Richard, no me pagan, Richard. Lo voy a demandar. No, primero vas, hablas con ellos. Oye, necesito que me pagues, porque tengo que pagar deudas, el alquiler. Yo qué sé, las conejitas, cariño, las conejitas. También tienes que cumplir con las conejitas, Escorpio. Entonces, esta persona va a entender o te va a adelantar algo. Pero si tú lo demandas, al final pierdes trabajo, al final se alarga la situación porque no se soluciona de la noche a la mañana y vas a estar más endeudado. ¿Me entiendes? Intenta hacer las cosas primero de una forma pacífica. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles guardianes, mi querido Escorpio. Dice, paje de tierra. Este mensaje me salió también, creo, en Libra, si no me equivoco. Escorpio. Dice, estudioso, preparado y alegre. Vale. Si tú te das cuenta, Escorpio, acá hay un jovencito, un adolescente, está feliz, tiene lo que es una carta de una noticia, parece que hubiera salido recién de la escuela, cariño, está bien vestido. Entonces, esta carta te dice, tómate las cosas con humor, no te tomes las cosas tan a pecho. Vive tu presente, vive tu momento, sonríe más, disfruta de la vida, me dicen. De esa manera tú vas a ayudar a que el universo te entregue cosas positivas. Pero si tú, cariño, te haces un mundo en tu cabeza, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me han dado ese contrato? ¿Por qué no me han dado ese préstamo? He nacido con mala suerte, seguro que tengo una maldición. Papá Dios no existe. A veces de cólera alguna vez hemos dicho esto. Entonces, corazón, al final, la única persona que va a contaminar su buena energía, su buena vibra, vas a ser tú. O de repente la persona con la cual tú estás lidiando, le encanta que tú te enojes. ¿Y quién se perjudica aquí? Tú. Cuando uno está amargado, salen arrugas, cariño, las patas de gallo, que eso no nos conviene, Escorpio. Entonces, si una persona te provoca, tómate las cosas con calma. Bueno, cariño,
Yo sé que a ti te gusta que yo me enoje, pero sinceramente quiero estar en paz conmigo mismo. Cuando se te pase la cólera, la manía, hablamos, ¿vale? Un besito, ¿vale? Ya cuando estés calmada, calmado, hablamos. Yo te quiero, yo te amo, las puertas están abiertas para ti. Eres el gran amor de mi vida. Pero necesito paz, cálmate. Cálmate y luego hablamos. Me buscas o tú luego lo llamas. Entonces, de esta manera, Escorpio, ya no contaminas tu energía. Eso te están diciendo la carta de los ángeles guardianes. Vamos a ver, corazón, una cartita de las características, porque se me va el tiempo. Tenemos lo que es la carta de la sota de oros. Muchos de vosotros van a emprender algo nuevo o van a estar conociendo personas nuevas, o hay una persona que quizás ha surgido algún tipo de sentimiento recién. Delgado, delgada, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, piel blanca. Puede ser que coinciden lo que es en el trabajo, fiestas, reuniones o en un centro deportivo, mi querido Escorpio. Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Recuerda la calma, Escorpio. No te conviene ser fosforito esta semana. Y recuerda lo que Dios te va a dar. El amor, Cupido, tocará tu puerta. La bendición y la suerte tocará tu puerta. Siempre todo con diplomacia. Te quiero, Escorpio. Sé feliz.